en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues el día de hoy me tocó el gran privilegio de poder dar esta palabra, esta enseñanza, y como título le puse: mantente en la barca, pero no por mucho tiempo. Dile a tu hermano de al lado: mantente en la barca. No se escucha. Mantente en la barca, pero no por mucho tiempo. Amén. Y si me acompañan ustedes a la cita que está en el libro de Mateo 14, 22, versículo 22, vamos a estar leyendo. Amén. Bueno, voy a leer un poquito desde el 16. Amén. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Vamos más adelante. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud subía al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. En esta historia podemos darnos cuenta que rápidamente estamos mirando 2 milagros. Amén. Primero empezamos cuando Jesús le dio de comer a los 5,000 hombres, sin contar a mujeres ni niños. Amén. Y después estamos mirando más adelante en donde Jesús está caminando sobre las aguas. Ese es el segundo milagro, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que no tenía mucho tiempo, que los discípulos acababan de mirar el gran milagro que Jesús había hecho cuando ellos tuvieron que pasar, ¿verdad?, hacia la barca. Amén. Amén. Esto podemos mirar, ¿verdad? También me gustaría decirte que muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos... ¿cuántos hemos sido testigos de los milagros de Dios? Amén. Creo que todos nosotros representamos un milagro del Señor. Amén. Hemos sido testigos. Sin embargo, hay veces en donde hemos mirado milagros y aún así hemos tenido miedo, ¿verdad? Así como mismo le pasó a Pedro, que él ya había sido testigo, ¿verdad?, de que de los milagros que Dios hacía, aún él, ¿verdad?, tuvo miedo, ¿verdad? Entonces, fe no
donde nosotros nos encontramos tal vez en la parte de abajo, ¿verdad? En donde vienen tribulaciones, en donde viene miedo, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte sobre aquella tormenta de la que estamos hablando, la tormenta que estaba pasando justamente los discípulos en este momento. Era una tormenta de perfección. También hay tormentas de corrección. Cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos al Señor y aún así, ¿verdad?, tomamos nuestras propias decisiones con nuestro propio razonamiento, y es en donde viene, ¿verdad?, la tormenta, en donde el Señor trata también de corregirnos. Amén. Dios nos ama, el Señor también corrige. Amén. Sin embargo, esta tormenta era necesaria porque era una tormenta de perfección. Dile a tu hermano de al lado. Tormenta de perfección. Amén. Las cuales nos ayudan a crecer. Sabemos que seguir a Jesús es fácil o difícil. Es difícil, ¿verdad? ¿Quién de aquí no ha tenido problemas desde que conoció a Jesús? A alguien le dijeron, si tú te llegas a Jesús, ya no vas a tener ni un solo problema, ¿verdad? Eso no es verdad. Eso no pasa. Hay problemas porque son necesarios muchas veces para perfeccionarnos. Amén. Conforme nos vamos adentrando a navegar en los océanos, en los caminos de Dios, tenemos que ir creciendo, sabiendo que desde que Jesús llegó a nuestras vidas, algo tiene que cambiar. Inmediatamente que Jesús llegó a tu vida, el Señor empieza a transformarte, el Señor empieza a ordenar, el Señor empieza a cambiar, a limpiar. Amén. Y empezamos a crecer. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obedecer. Los discípulos, ¿verdad? Dice aquí que ellos acababan de mirar este gran milagro. Sin embargo, Jesús se dio cuenta. Jesús conoce nuestros corazones. ¿Cuántos decimos amén? Jesús pesa nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de él. Amén. Jesús siempre es intencional. Esta tormenta que estaba pasando, que estábamos pasando muchas veces de nosotros, son para poder acercarnos a Jesús, ¿verdad? Porque aunque ellos, ¿verdad?, mirábamos en el versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, es decir, que les dio miedo, se aterraron de poder ver un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Y cuántas veces muchas de nosotros hemos pasado circunstancias en donde parece que vamos a morir, parece que nos va a destruir aquella circunstancia, pero tú no te estás dando cuenta que aquella tormenta es necesaria para poder perfeccionarte? Amén. Amén. Y si me acompañan ustedes al libro de Marcos 6. Un amén cuando estén ahí. Amén. Marcos 6, y vamos a estar leyendo el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Jesús es intencional, hermano. Hermano, Jesús es intencional. Él sabía, Él los estaba mirando, que ellos estaban remando, que ellos estaban tratando de estar en calma tal vez. Estaban peleando en contra de la tormenta, en contra de la tempestad, ¿verdad? Pero ellos estaban siendo vistos por el Señor. El Señor dice que se fue y oró. Amén. Y Él sabía lo que ellos estaban pasando. ¿Quién los hizo entrar a la barca? Jesús. Porque Jesús sabía que en sus corazones había algo. A pesar de que ellos ya habían sido testigos de lo que el Señor ya había hecho. Amén. Vamos a pasar al 52 en ese
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Amén. Es decir, que tenían un corazón sensible, tenían un corazón frío todavía, tenían un corazón que tenía un corazón cerrado, ¿verdad? Que se negaba a cambiar todavía lo que acababa de ver. Acababa de acontecer un gran milagro, pero los discípulos aún tenían el corazón, ¿cómo dice? Endurecido, ¿verdad? Lo tenían frío. Todavía el Señor sabía que a ellos les hacía falta crecer, y por eso es que los hizo entrar en la barca, para que de esa manera ellos pudieran crecer. Amén. En la vida vamos a pasar por tormentas, por tempestades, amén, de perfección. Algo que podemos tomar en cuenta es que el Señor siempre está con nosotros. Amén. Él siempre estuvo viéndolos. Amén. Aquí en Marcos mirábamos que decía, viéndole remar con gran fatiga. El Señor estaba viéndote. El Señor te mira cómo te esfuerzas. El Señor te mira cómo lloras por las noches y clamas a Él. El Señor sabe tu corazón. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y Él está contigo. Amén. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Que no estamos solos. Aunque estemos en esa tormenta, en esa tempestad, el Señor está siempre. Amén. Él simpatiza con nuestros problemas y conoce lo que pasamos. Él estaba intercediendo por ellos. Y vamos a devolvernos al versículo 25 de Mateo 14. Es la misma historia, ¿eh? Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Es decir, que el Señor va a llegar. Tú pensarás que Él se le hace tarde tal vez, o que tal vez no te escucha. Pero justo cuando tú sientas eso es porque Él ya va a llegar. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Dice que la noche tenían 4 vigilias. De 6 a 9 era la primera. De 9 a 12 la segunda. De 12 a 3 la tercera. Y la cuarta vigilia, que es donde dice que llegó, era de 3 a 6 de la mañana. Amén. Cristo caminó sobre el mar. A ver, empezamos a mirar aquí que Él llegó, el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Podemos mirar que Cristo está haciendo un milagro. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Solamente Él tuvo el control y el poder sobre la creación para poder caminar sobre el mar. El mar resistió como roca firme a Jesús. Amén. Y algo que me llamaba mucho la atención es que en los egipcios, en la cultura egipcia, sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de jeroglíficos que son como símbolos, ¿verdad? Y los egipcios tenían uno en especial en donde ellos representaban lo imposible como 2 pies sobre el mar. Justo lo que acababa de hacer nuestro Señor enfrente de ellos. Amén. Algo que para nosotros es imposible, pero que para Cristo no es. Y muchas veces podemos decir ahora, ¿verdad? Los sabios de ahora tal vez dirán, eso no puede ser posible. Y yo no lo veo, ¿no? Como, a ver, inténtenlo hacer. Yo creo que pisamos tantito el suelo y ya nos resbalamos hasta allá, ¿no? Y nos hundimos. Entonces, el único que pudo hacer eso es el Señor. Amén. El único que es el dueño de toda la creación, nuestro Señor, que para Él no fue imposible porque todo cuanto quiso, ha hecho. Amén.
las aguas. Amén. Que Él las utiliza para bien. ¿Cuántos sabemos eso? Que todo lo utiliza para bien el Señor. Amén. Todo nos hace bien, pero ¿por qué Jesús nos apareció en la barca nada más? ¿Ustedes creen que pudo haber hecho eso? Sí. Yo creo que sí. Como hubiera sido como, pues aparece, ¿no? Ahí. Y les dice, calma, tengan calma. No va a pasar nada. Yo no sé si tú te imaginas esa imagen de poder mirar a los discípulos en medio de la tormenta. A las 3 de la mañana. ¿Alguna vez has ido a la playa? ¿De noche? No se ve nada. No se ve nada. Y solo se escucha el golpear de las olas. Pero ahora imagínate que está la tormenta. Entonces la tormenta, ¿qué quiere decir? Que era solamente el medio para que Jesús llegara a ellos. Amén, era la oportunidad perfecta para la cercanía con Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos habían visto milagros, era necesario que ellos entablaran una conexión genuina realmente con ellos. ¿Y de qué otra forma podría pasar más que pasando y viviendo eso? Amén. Y aunque nosotros pasamos diferentes tempestades en la vida, tal vez tu tormenta es una enfermedad, tal vez hay dolor, tal vez hay escasez, no sé por lo que tú estés pasando, pero una vez vas a descubrir que todo eso tiene un propósito, y es mantenerte cerca con Dios. ¿Y qué más? Seguir creciendo, seguir avanzando, porque los hijos de Dios no nos quedamos estancados. Los hijos de Dios necesitamos crecer constantemente, necesitamos seguir avanzando constantemente. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y si tú me acompañas a Salmos 93:4, un amén cuando estés ahí. Dice la palabra de Dios. Salmos 93:4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Amén. ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es tu onda que va recio? ¿Qué es lo que tú estás pasando el día de hoy? Porque quiero decirte que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y de aquella recia onda que a ti te está atormentando. Dios permite que pasemos esto para ser perfeccionados. Amén. ¿De quién eran las ondas? ¿De quién venían las ondas? Vamos a ver si vienen del Señor. En Salmo 42:7. Amén. ¿Todos estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todos digamos, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién eran las ondas? Del Señor. Cuando es necesario pasar por la tormenta que nos perfecciona, tenemos, ¿verdad?, que saber que el Señor es aún más poderoso. Amén.
hay una estrategia que se llama O, B, por tú, donde los marineros esperaban la marea alta. ¿Qué son las mareas? Bueno, decíamos, las mareas son el ascenso y el descenso del mar. Cuando está en su máximo nivel se llama pleamar o marea alta. ¿Amén? O por tú describe la situación en la que un barco espera la marea alta. Es decir, que espera como la inundación, ¿no? Que llegue la inundación a su punto más alto para poder entrar a un puerto seguro. Amén. Entonces, cuando un barco o una barca se encuentra en una tempestad, ¿verdad? En una marea, ¿verdad? Que está, va y viene, tiene que esperar este momento que se llama, ¿cómo dijimos? Oportuno, ¿verdad? Es el momento preciso, ¿verdad? Para aprovechar aquellas corrientes fuertes, aquella tempestad, aquellas ondas fuertes de las que acabamos de hablar, para llegar a su destino. Amén. Los barcos deben esperar el momento justo, la marea adecuada, y aprovechar el momento ideal para actuar, al igual que un barco espera el cambio de marea, por más complicado que le parezca. Es decir, que ese barco, a lo mejor nosotros, ¿verdad? Manejamos un barco. ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene una marea, vámonos, nos damos la vuelta, ¿no? Por miedo. Pero en realidad esa es tu oportunidad para seguir creciendo. Y así como Jesús está en nuestras vidas, como la vida de Jesús es nuestra barca, ¿verdad? Decíamos al principio, mantente en la barca, pero no por mucho tiempo. Es decir, que tú tienes que esperar el momento preciso para llegar a tu destino. El momento justo, ¿verdad? La oportunidad que tú necesitas, tal vez es esa tormenta que tú piensas que te va a destruir. Tal vez es la oportunidad que tú necesitas para poder seguir al siguiente nivel. ¿Cuántos decimos amén? Oportuno significaba que si estabas en el barco, tenías la responsabilidad de levantar las anclas y deshacerte de carga pesada. ¿Para qué es esto? Para poder moverte con mayor ligereza. Y si tú estás aquí y estás esperando aquella marea alta, entonces necesitas soltar cargas pesadas. Amén. Para poder aprovechar aquella oportunidad, aquella tormenta, aquella onda recia que tú piensas que te va a matar. Aprovecha la marea, la oportunidad para actuar. Adivina qué. Jesús fue quien te hizo entrar al barco. Jesús es quien te mira tu corazón y sabe lo que tú necesitas. Jesús sabe que todo lo que tú tienes que pasar es necesario. Recuerda que también hay tormentas de corrección. Eso también Dios te tiene que dar sabiduría para tú saber por lo que tú estás pasando. Pero cuando es una tormenta de perfección, entonces es ahí en donde tú tienes que aprovechar este tiempo y poder seguir adelante. Amén. Podemos mirar en la historia que Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Se lanzó. Vamos a leer del 24. Dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dijimos que era de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, esa parte me gusta,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Y es que muchas veces nosotros tenemos que tomar esa oportunidad misma que Pedro eligió, ¿verdad? De poder tener esa valentía, poder tomar esa oportunidad. No es fácil, hermana, no es fácil, hermano. Tienes que agarrarte del Señor para poder seguir, para poder avanzar después de la marea y poder llegar a tu puerto seguro que es Cristo Jesús. Amén. Tú tienes que levantarte de esa barca, mantente en la barca, pero no por mucho tiempo. Va a llegar el día en que el Señor te va a hacer crecer y te va a tocar levantarte y descender, aún que pases por las aguas y tú pienses que te vas a hundir. Dice más adelante, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él, es decir, que lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y muchas veces, ¿a quién le gusta que le digan que tiene poca fe? A mí no me gusta. Como, ay, no tienes fe. Yo, no, pero es mejor poca que nada. Amén. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que Dios también estaba trabajando con la fe de cada uno de los discípulos. Yo no sé, estamos mirando a Pedro, pero ¿qué dirían los discípulos estando en la barca? Porque ellos estaban viendo todo, ¿verdad? Ellos estaban mirando, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, Pedro pudo tomar la oportunidad para poder dar un salto que necesitaba hacia su fe. Amén. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos mirar en nuestras vidas, que aunque ellos se turbaron, aunque ellos pensaban que era un fantasma, ¿qué está pasando en mi casa? Hay mucha escasez. ¿Qué está pasando en mi casa? Mi matrimonio se destruye. ¿Qué está pasando en mi salud? Estoy cada vez peor. ¿Es un fantasma? Es entonces cuando nosotros tenemos que tener aquella sabiduría y poder decir: no, el Señor quiere que yo crezca, quiere que yo siga adelante, quiere que yo aproveche esa oportunidad, el momento preciso, el momento justo. Tal vez puede ser esa tormenta que tú estás pasando. Toma esa tormenta, agárrala, es una oportunidad para que tú subas la marea y puedas poder mirar lo que hay pasando eso. Vamos a leer más adelante, dice que Jesús extendiendo la mano lo agarró, es decir, que Jesús sí los hizo entrar, sí los hizo pasar por tormentas, pero Él siempre estuvo orando por ellos y su soberanía siempre estuvo presente. Él llegó a ellos. Amén. Así como llegó a tu vida y te sostiene todos los días. Porque Él te dio una promesa y te lo dijo. Y Él es fiel. Aunque no podamos ver, el Señor está con nosotros. Aunque estemos en medio de la tempestad, poder saber que el Señor está intercediendo por ti. Pero que tú como hijo necesitas seguir creciendo. Necesitas seguir siendo perfeccionado, porque esos somos los hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y por último me gustaría leer Isaías 43:2.
Amén. Dice la palabra de Dios. Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Entonces yo no sé si tú te diste cuenta de lo que acabas de leer. Pero eso es para ti. Tú no estás solo, no tienes que temer. Nada te faltará porque el Señor es tu Dios, es tu pastor. Porque el Señor dice que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Es decir, que tienes que pasar. No te está advirtiendo, oye, va a haber aguas acá, yo creo que mejor le dan la vuelta por acá que está seco. No, el Señor es claro. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego. Amén. Es decir, que nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros, que no estamos solos, que es necesario este tipo de circunstancias, este tipo de tormentas en donde perfeccionen nuestra fe, en donde perfeccione lo que somos como hijas de Dios, como hijos de Dios. Decía la palabra, no temas, cobrad ánimo, ¿verdad? Decía, no te espantes, soy yo que quiero que crezcas, soy yo que quiero que tomes tus promesas, soy yo que quiero que creas que yo soy tu Dios, soy yo que quiero que creas que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es por eso que te hago pasar por este tipo de tormentas, porque tú necesitas ser perfeccionado. Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios siempre habla claro, hermano. Dios siempre habla. Es que a veces estamos distraídos y no podemos darnos cuenta de lo que trata de